Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana el Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y ya estamos en fecha de Halloween, octubre, esos días en los que nos convertimos en otras personas a través de los disfraces, pero también que según algunas tradiciones es el momento en el que los vivos están conviviendo con quienes han fallecido. Es el momento en el que esas personas que amamos, que queremos, están aquí presentes entre nosotros y podemos volver a interactuar entre ellos. Eso por un lado, pero por otro lado también es el momento en el que aquellas personas fallecidas llegan a recorrer nuestros pasos, a atemorizar, a aterrorizar también, a estar allí presente, dándonos algún miedito, algún susto. Y es por eso que a partir de este momento vamos a hacer unos especiales sobre Halloween, historias de terror para esa noche del 31 de octubre, esa noche en la que empezamos a convivir con otro plano, esa noche en la que los muertos resurgen y están aquí presente entre nosotros. Vamos a ir poco a poco desarrollando algunas historias de esas que ustedes pueden contar. También les voy a volver a contar con un invitado muy especial y un en vivo que vamos a hacer el lunes antes de Halloween, contando la historia de ese día, por qué se celebra, de dónde viene esa tradición de los disfraces, que es bastante interesante y aterradora. Pero hoy vamos a empezar escuchando algunas narraciones, algunas historias de personas que han pasado por aquí y que de verdad me han dejado a mí con los pelos de punta. Unas historias impresionantes que yo sé que a ustedes también les va a encantar. Así que bienvenidos a Ventana al Misterio. El Cañón de la Llorona es un sitio de muchísimas historias paranormales, de brujas, de muchas cosas. De hecho, usted como periodista puede observar que hay muchos reportajes que han hecho. Recuerdo un periodista le colocó el nombre del Cañón de la Muerte. Y de hecho, casi por los militares lo conocemos como el Cañón de la Muerte, esa área que hay entre Dabeiba, Antioquia y Mutatá. Estamos desarrollando una operación muy importante, muy importante. Éramos varias unidades militares hacia un sector que prácticamente hacia la frontera con Panamá. Teníamos que desplazarnos por la parte alta de una población que se llama San José de Apartadó. Eso es una zona selvática, la parte alta. Bueno, iniciamos nosotros un desplazamiento en plena selva, y eso era como tenebroso su caminar por allá. Daba miedo, aparte del enemigo que había en la selva, como que las cosas que uno puede experimentar, como uno siente como no se siente bien, se siente una sensación toda rara dentro de esa selva. Pero este más que un demonio era como un demonio bueno, o sea, era algo como algo que quería protegernos a nosotros, o sea, era como algo que nos quería proteger, ¿sí? Entonces, una de las noches ya cuando nosotros estamos acercando arriba, a la pura cordillera, que se llama La Nevera por un punto, una noche yo tuve un sueño, y en ese sueño alguien me mostraba a mí algo, ¿sí? Me llevaba por un camino, o sea, como que un espíritu, pero yo miraba algo. No puedo describir el personaje, es decir, no, o sea, porque era un personaje como neutro, no mostraba ni lo bueno ni lo malo del personaje, sino que era como, sí, estaba en la mitad lo bueno y lo malo. En ese sueño, esa persona me llevaba a mí hacer un recorrido. En el sueño él me tomaba y me llevaba por un camino por donde nosotros íbamos, y me mostraba el camino. Él iba adelante como mostrándome un camino. Y recuerdo tanto, yo puedo escribir todo, porque todavía lo puedo escribir. El camino era por medio de la selva, como una trochita así. Caminábamos, pasábamos un caño donde caía el agua, que se escuchaban los ruidos del agua caer sobre la roca así, una quebradita. Después de pasar esa quebrada, encontrábamos un árbol gigante atravesado, ¿sí? Un árbol que es seco, recuerdo que un árbol seco que estaba atravesado, pero era inmenso, un árbol inmenso. Después de que nosotros pasábamos el árbol, encontrábamos dos caminos, un camino que iba a la izquierda y un camino que iba a la derecha. Ese personaje me decía que teníamos que coger hacia la derecha, que no nos fuéramos por el camino a la izquierda,
porque algo malo nos iba a suceder ahí. Había algo muy malo en esa parte que teníamos que coger por ahí. Bueno, amaneció y yo me quedé con la duda de los sueños. Entonces yo le comento a unos soldados de confianza, porque uno casi no comenta las cosas porque la gente empieza a reír. Y yo en un descanso le digo, marica, yo anoche tuve un sueño todo raro. Mire que es como si ya hubiera patrullado por acá. Este camino yo ya lo recorrí, o sea, en el sueño hay un personaje que me muestra a mí ese camino. Y esta área yo ya la conozco. Pues digo, mi causa, si usted es bien recluta acá, llegar a la unidad, usted acaba de conocer por acá. Si deje echar embustes, le decía, porque era costeño. Pues es que es un sueño, yo estoy hablando de usted de un sueño que tuve anoche y me mostraba este camino y es el mismo camino. Dijo, eche, mi cabo, deje de hablar, monda, me dijo el soldado así. Y usted lo que esté psicoseado en la guerra, está loco, no joda, mi cabo. Yo me quedé callado y no volví a comer. La segunda noche llegamos a acampar y otra vez yo me acuesto y otra vez llega esa persona como a despertarme y vuelve al mismo tema, me saca de mi cama y me lleva a caminar otra vez. Y el mismo recorrió exactamente el mismo camino, íbamos por el camino, el caño que pasaba, las goticas de agua caían así, pero se sentía como un frío ese caño. Pasábamos y pasábamos el árbol grandotote, él me hacía que pasara el árbol y llegaba a la Y de los dos caminos otra vez. Y en esa Y de los dos caminos me decía que el camino de la derecha me indicaba que para allá, que por ahí teníamos que irnos, que por ahí teníamos que irnos. Es así como otra vez amanece y vuelvo y ya le digo a un grupo de soldados. Yo les digo, yo ya he pasado por acá. Y entonces, ¿pero por qué mi cabrón? Yo llevo 2 noches que me han mostrado este camino. Alguien me muestra ese camino, alguien me está mostrando este camino y es el mismo camino por donde nosotros vamos. Es exactamente el mismo porque yo veo, puedo describir las mismas cosas. Y se empezaron a reír los soldados. Mi cabrón está loco, está fumando marihuana, está psicoseado. Usted lo que quiere es que lo saquen para el dispensario, para psicología, pero apenas termine la operación nosotros lo vamos a llevar. O sea, empezaron a burlarse y yo me quedé callado. Güey. El tercer día, la tercera noche, otra vez, nuevamente, el mismo sueño. El mismo personaje me saca y me lleva. Era como en el tiempo, ¿sí? Como uno ir caminando en el tiempo. Y él me lleva y otra vez me señala lo mismo. Vamos caminando, llegamos a la cañadita, pasamos la cañada y llegamos al tronco grande, al árbol caído, pasamos el árbol caído y ese personaje me decía, para allá, para allá. Tienen que irse para allá. Ojo, no deje que la gente se vaya por acá. Hay algo muy malo ahí, muy malo, y ahí les va a pasar algo muy malo a todos les va a pasar algo muy malo ahí si se van por... Bueno, ese cuarto día yo ya me desperté como, ¿qué pasa? Y entonces yo llego y vuelvo y les digo a los soldados, vuelvo y les insisto, oiga, vamos a llegar ya al sitio. ¿A cuál sitio, mi cabo? Al sitio del sueño. Entonces el puntero ya me dice, vea, lo voy a explicar. Y yo así en la tierra ya, acá usted va a llegar a un cañito. Después de que usted se pase ese cañito, va a llegar a un árbol caído grandísimo. Después de que usted pase ese árbol caído grandísimo, va a encontrar 2 caminitos. Hay un camino a la derecha y otro a la izquierda. Tenemos que coger por el camino de la izquierda. Entonces los dados me dicen, che, mi cabrón, ahora usted es el guía, no joda. Recuerdo que en otro llamamos un guerrillero de guía, y un guerrillero desmovilizado que él iba de guía de nosotros. Y el guerrillero se quedó mirándome y dijo, hay que creerle al cabo, pues coloquemos la atención al cabo, dijo el guerrillero que nosotros llevábamos. Entonces todos otra vez empezaron a burlar. Y yo, mi cabo, usted está soñando, usted no sé qué. Y yo les digo, sí, bueno, hagamos una cosa, si usted llegan a eso, el caño, le estoy diciendo, vamos a llegar a un cañito, después del cañito vamos a llegar a un árbol grande que está atravesado, usted va a pasar ese árbol y va a encontrar 2 caminos, si usted encuentra eso, pues usted me cree, si usted no encuentra eso, pues simplemente es un sueño equivocado, yo estoy delirando en el sueño. Y arrancamos cuando todo el mundo empezó a mirar y a señalar el caño. Pero el puntero siguió y él miró hacia atrás y como que, uy, esto es verdad, el caño, ahí está la quebradita tal y como el cabo la describió en el sueño, estaba ahí. Y yo dije, más o menos 10 minutos de acá está el árbol. Y todo el mundo de acá, mira, decir, mira, aquí está el caño, ese es el caño del sueño. Y vamos a caminar como 10 minutos por esta montaña y van a encontrar el árbol grandotote atravesado ahí. Y después del árbol, a unos 30 pasos, vamos a encontrar los 2 caminos. Cuando otros, efectivamente, como los 10 minutos, cuando el puntero hace alto así, y se devuelve y dice, este es el árbol que el cabo dice. Y estaba el árbol exactamente como lo había escrito en el sueño, que era un árbol como higuera, grandísimo, incluso que ya se le estaba cayendo la cáscara y tenía como gorgojos el árbol, estaba seco, bastante seco y era inmenso, incluso que para saltarlo tenía uno que impulsarse a los soldados, darle la mano para pasar por encima del árbol. Cuando el puntero llega y pasa el árbol y hace alto,
y llama a mi teniente. Y entonces el puntero dice, mi teniente, nos toca por el camino de la derecha. Y entonces el teniente dice, ¿pero por qué? Digo, porque es que yo no sé si le hemos contado. Entonces, mi cabo tuvo un sueño, ya 3 noches soñando lo mismo, y en el sueño le ha indicado que ese camino de la izquierda no debemos nosotros de cogerlo, que es malísimo y que nos va a pasar algo malo. Entonces el teniente y los soldados empezaron a decir, sí es verdad, porque mi cabo ya nos describió esto desde atrás. Y mi cabo ya dijo, esto iba a suceder y ya. Entonces, bueno, al último el teniente en regañadientes dijo, bueno, pues hagámosle caso al sueño, hagámosle caso a mi cabo, que es el más recluta de la unidad. Vamos ahora a depender de mi cabo, que es el más recluta de todo este batallón, y efectivamente es el más recluta. Bueno, de hecho, cogimos por el camino de la derecha y dejamos el camino de la izquierda. Nosotros cogimos, subimos a un cerro y llegamos teníamos que pues pernotar ahí, se llama en el ejército, nos íbamos a quedar ahí. Resulta que detrás venía otra unidad que era otro batallón diferente al nuestro, que venía con nosotros. Estos muchachos sí llegaron y cogieron por el camino de la izquierda, esa compañía se metió por ese camino de la izquierda. Y esa compañía llegó a cambuchar ahí, esa noche llegó a pernotar ahí, al otro día la guerrilla los copó ahí, en esa parte prácticamente murieron una cantidad de soldados de esa compañía, le robaron todos los equipos y todos los fusiles. En la historia de Urano lo pueden mirar, ahí se perdió, ahí fue la pérdida del primer radio de comunicaciones del ejército. La guerrilla se llevó un radio, se llevó el GPS, se llevó toda la inteligencia del ejército porque se llevó la carta que tenía mi capitán, la carta de navegación, con toda la orden de operaciones, la información de esa operación se la llevó la guerrilla, se llevó un radio PS730, se llevó un teléfono satelital del ejército y se llevó, creo que fueron 25 a 30 equipos con fusiles y todo se los llevó. Y entonces nosotros quedamos en ese cerro, vea de lo que nos salvamos, de la matada de estos males. ¿Qué pasó? Ahí se tuvo que frenar toda la operación porque la guerrilla estaba utilizando el radio. Entonces ahí tocó volver cuando se pierde un radio de esos que, pues lógicamente que la guerrilla va a escuchar todo lo que el ejército habla. Entonces, ¿qué pasó? Tocó parar la operación hasta que cambiaron frecuencias, de enviar a un experto en comunicaciones a volver a reanudar las frecuencias de radio porque la guerrilla tenía en su poder un radio PRS-130 del ejército. Yo no sé si eso estará, y eso debe estar en los informes del ejército, de inteligencia del ejército, la pérdida de ese radio, ahí están las pruebas de que eso fue real y que eso sucedió, ¿sí? Bueno, de hecho fue que todo el mundo como que cerca de decía, gracias mi cabo, ¿qué pasa? Pero entonces todos decían, ¿qué sería lo que el personaje que me porque no, yo no puedo escribir, o sea, era como una sombra, como una silueta, pero yo nunca le veía el rostro, porque esta persona, yo siempre lo vi de espaldas, nunca me dio el rostro. Él iba caminando adelante mío y lo que hacía era mostrarme, pero él tenía como manos, pero era como un ser, no sé, no puedo escribir qué tipo de ser era, si era bueno o era malo, pero era un ser muy, muy raro, pues. La más fuerte fue la experiencia que tuve cuando, al parecer, una bruja me agredió estando acostada con mis hijos y me jaló de mi cabello, me enterró sus uñas en mis manos. Duré varios días con las uñas marcadas en mis manos y pues gracias a que la niña que estaba durmiendo a un costado mío, mi hija, se despertó y jaló la cobija porque ya se estaba sintiendo desarropada. Eso fue lo que hizo que finalizara este episodio tan desagradable. Y pues realmente desde el momento en que empecé a sentir esa sensación, porque pues yo estaba totalmente despierta, desde el momento en que empecé a sentir esta sensación, empecé a orar, y empecé a pedirle a Dios y esas almas buenas que me ayudaran y me protegieran a combatir con eso. Pero, ¿cómo fue? Detállanos un poquito más esa experiencia. Bueno, yo ya estaba durmiendo, estaba acostada con mis hijos, estaba cada uno acostado a un costado mío. Estaba hablando con mi mamá por WhatsApp cuando ella me dice que está escuchando aullar a un perro. Nunca lo escuché yo. Ella me dijo, no, hija, ya durmámonos, ya está muy tarde, iban a ser como sobre las 12 de la noche más o menos. Ya durmámonos, mañana seguimos hablando. Bueno, dejo el celular sobre la mesita de noche, apago la lámpara, inmediatamente empiezo a sentir unas risas horribles, muy similares a las risas de una bruja. Las empiezo a sentir cerca de mi oído. Intenté voltear a mirar, no podía voltear. Cuando ya sentí, era que me estaba jalando del cabello y me estaba llevando hacia la parte izquierda a caerme de la cama. En ese costado tenía el niño, lo tenía mucho más pequeñito,
y yo pues en ese momento solo pensaba era que si el niño se caía, se iba a lastimar porque pues, se pegaba en su cabecita contra la mesita de noche y se iba a pegar. Entonces tomé con mi mano izquierda, le tomé la mano a ella, la sentí, una mano fría, arrugada, unas uñas horribles y me las enterraba dentro de mi mano y pues hicimos ahí una presión grande, tanto ella conmigo como yo con ella. A lo que ya me estaba jalando tanto, como te indicaba, la niña se sintió desarropada, entonces se despertó, se arropó y esto fue lo que hizo que esa presencia se fuera de ahí. Bueno, Jennifer, y muchos dirán, ay, de pronto estaba dormida. Claramente tú no estabas dormida, eso no Ah, fue. no. No, 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 señora, como te digo, acababa de hablar con mi mami, pues porque me manifestó que escuchaba aullar un perro. Dejo el celular sobre la mesita, apago la lámpara y de inmediato empiezo a escuchar esas risas tan horribles. ¿Y tú qué crees que por qué se dio esto? Es decir, justo en esos días habías atendido algún cuerpo que te pareció particular o no tiene que ver de pronto con eso, sino en general con energías o espíritus que están presentes igual todo el tiempo. Sí, puede ser eso, Giovanita, puede ser eso también en esos días. Una persona cercana a mí había fallecido. eh, digamos que nunca se dictaminó cuál fue el motivo o la causa de su muerte. Según pues la familia manifestaba que muy posiblemente había sido por un trabajo de hechicería, el cual pues tanto con la familia me puse yo en oración, ellas buscaron mi ayuda, me puse yo en oración, le hicimos el rosario. Entonces, no sé, yo lo enlacé de pronto con contrarrestar esa parte. Entonces, hay veces Mm. es una pelea con las energías y una pelea fuerte con ese tipo de situaciones. Claro, claro, sin duda eso también tiene mucho que ver con esas energías tan fuertes y el tema de la brujería es algo que no podemos ni siquiera dimensionar quizás el poder que puede tener esto. Eh, Jennifer, se habla mucho de las personas que han llegado hasta su último día de manera trágica, de diferentes situaciones. Muchas, sobre todo, relacionan el tema es que aquí es muy complejo decir esta palabra porque nos bloquean el video, pero muchas personas que han decidido por cuenta propia, pues llegar al último día de sus vidas. Esas energías, ¿tú crees que, o esos espíritus, crees tú que se quedan por ahí deambulando de alguna manera? Muchos plantean eso. ¿Tú qué piensas respecto a esos temas? Yo pienso que sí, Joanita, yo pienso que sí, porque son decisiones que esta persona toma de pronto en algún momento de angustia, casi la mayoría bajo los efectos del alcohol o de algún alucinógeno. Entonces ya tratar de retomar nuevamente y llegar a su cuerpo les cuesta. Entonces son espíritus o son almas que se crean rebeldes, se niegan a no poder volver a su cuerpo, pueden evidenciar lo que está pasando a su alrededor, pero se niegan porque pues finalmente no fue una decisión, o sea, no era la decisión que querían tomar. Entonces, sí, son espíritus y son almas que quedan deambulando. Se dice, no sé hasta qué punto puede ser, de que estas personas sí definitivamente no tienen de pronto la posibilidad de algún día llegar a vivir una vida del más allá placentera, pues por la misma decisión que tomaron. No sé hasta qué punto eso pueda ser real, porque considero que el Dios al que yo creo y al que yo amo es un Dios maravilloso que nos perdona y no sé si de pronto Él sí podrá perdonar una situación de estas o no, pero sí creo que sí son almas que penan por mucho tiempo. Hay una experiencia en particular que también me ocurrió hace algunos años.
llegué a un lugar a buscar un apartamento para vivir con mis niños. Inicialmente lo vi hermoso, créeme, o sea, el apartamento era algo hermoso, precioso, divino. Yo dije, sí, este es. El día que ya llegué con la mudanza, con mis cosas, era una situación totalmente diferente. O sea, no era lo que yo fui, vi, yo lo vi con el niño. Cuando llegamos, la niña dijo, mami, pero ¿qué es esto? Tú dijiste que esto era bonito, esto parece un laberinto, ya se veía oscuro, se veía feo. Bueno, yo dije, no, yo aquí no duro sino un mes y eso porque ya llegué y porque ya pagué y bueno, yo no duro sino un mes, únicamente acomodé mi alcoba, dije, acá duermo con mis hijos mientras tanto y bueno, así pasó. En una noche tampoco estaba dormida, me acosté, estaba viendo televisión con los niños, apagué el televisor y de repente empezaron a salir unas letras blancas en el televisor que me decía, eh, ¿y entonces qué? ¿Para cuándo? Y así empezaron a salir y yo, ¿pero qué está pasando? Miré, el control estaba muy retirado de donde yo lo había dejado y yo, ¿pero qué está pasando? Y decía, ¿y entonces qué? ¿Para cuándo? O sea, porque yo constantemente le decía a los niños, nos tenemos que ir de aquí, nos vamos a ir de aquí, nos tenemos que ir de aquí. Y pues sentí, te lo juro, sentí un miedo horrible porque yo dije, o sea, sentí mucho temor, mucho temor. Se abrió una ventana del cuarto, empezó a sombrear esa cortina, una cosa espampanante. Yo no sabía qué hacer, lo único que hice fue coger mis hijos, orar, quería un vaso de agua, pero te confieso, Giovanita, que me dio pánico pararme a tomar un vaso de agua, sentí un miedo horrible. Bueno, así pasó, yo dije, no, con más veras me voy de aquí. El televisor estaba completamente apagado, el control estaba súper lejos de mí. Dije, no, 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 no. En esa ocasión, para ese momento teníamos un perrito y pues era tanto mi temor que pues yo iba, dejaba a mis hijos en el colegio y yo ya no regresaba ahí. O sea, yo ya tenía otro horario de trabajo, pero yo me iba al mismo horario porque ya no quería llegar ahí. Llegaba, encontraba la ropa fuera del closet y pues únicamente se quedaba el perrito, la ropa fuera del closet. Había un rincón en particular en el cual yo le sentía un frío extraño, le sentía una parte muy negativa. Ya después analicé el perrito y él se quedaba mirando a ese rincón y ladraba y lloraba, aullaba. Encontraba yo el perrito con golpes, había una silla pequeñita que usaba el niño. Yo cogía esa silla y ese perrito partía a correr. Asumo de que de pronto lo agredían con esa silla. Encontraba el apartamento completamente revolcado. Fue una situación bastante fuerte, Giovanita. Yo, a lo largo del tiempo, las dos investigaciones que he visto así con total realidad de los incubos y sucubos, una fue en la ciudad de Santa Marta, hace ya bastante rato, donde las personas les sucede todo esto porque de pronto no se instruyen, no leen, ya, y por eso es que se confunden muchas veces cuando comienzan a vivir esta clase de fenómenos paranormales o como se les llama de parálisis del sueño. Y pues como no saben, muchas veces pueden caer en el error. Yo conocí hace mucho tiempo a una mujer en la ciudad de Santa Marta y a ella se le había muerto el novio, ¿ya? Ella quería al novio, amaba a su novio, ¿ves? Como todo mundo, cuando uno pierde un ser querido, pues empieza con un duelo. Yo siempre le aconsejo a las personas que pierden un ser querido, a la esposa, al esposo, al novio, a la novia, que dentro del duelo recuerden a ese ser querido en los momentos felices. No los recuerden en los momentos sexuales ni en los momentos de discusiones y de cosas que pasan en todas las parejas. Ella le hacía mucha falta a su novio y comenzó a pensarlo en esos momentos y en esos encuentros sexuales que ellos tenían. Entonces ella una noche comenzó a sentir de que el novio se le acercaba y de que tuvo una conexión con él.
llegó el momento en que pues ella le preguntó al novio, que ella creía que era el novio, que si quería tener relaciones sexuales con ella, a lo que el novio le dijo que sí. Ella escuchó que le dijo que sí. Ella abrió esa ventana, dio cabida a ese momento, creyendo que era su novio, y comenzaron los encuentros sexuales con una entidad que ella no veía, pero lo sentía, con una entidad que se hacía pasar por su novio, era una entidad demoníaca, pero que al principio, los primeros días, esa entidad le hizo creer a ella de que era su novio. Eso se llama fascinación. Cuando una entidad demoníaca te da lo que tú quieres, te hace sentir lo que tú quieres sentir. Comenzó a fascinarla y ella estaba tan convencida que era el novio. Y comenzó ella a meterse en ese campo que no conocía. En este caso es mujer, entonces la poseía un espíritu demoníaco, un incubo, ¿ya? Y ya comenzó a darse cuenta de lo que yo te estoy diciendo cuando ella me busca para que yo le explicara todo el tema. Ya eso había avanzado muchísimo. Ya comenzó a darse cuenta que comenzaron a pasar cosas, por ejemplo, que amanecía con moretones, que amanecía cansada, casi no se levantaba de la cama y todo lo demás. Cuando yo llego a la vida de ella, pues yo le dije que me explicara dónde para ella todo el cuento, y cuando ya totalmente estaba pues, casi que poseída por esta clase de entidades en las noches, cuando ella comenzó a sentir cosas que ya no eran normales porque el novio no era así. Ella comenzó a sentir que una vez quiso tocar a lo que se le subía encima de su cuerpo, lo quiso tocar y sintió un hombre totalmente velludo, con muchos vellos, y su novio no era así. Cuando se da esta clase de situaciones, por lo general la persona tiene los ojos cerrados, ¿ya? Dentro de la parálisis del sueño se explica que el movimiento ocular es muy rápido y por eso no puedes abrir los ojos, ¿ya? Dentro de la parte espiritual, es la entidad espiritual que no te deja abrir los ojos para que tú no lo veas, porque el susto va a ser grande. Hasta que ella una noche logró abrir los ojos, y cuando abrió los ojos se dio cuenta que encima de ella lo que había era un ser horripilante que la iba a besar, y cuando la fue a besar, de él lo que salió fue una lengua como si fuera un lagarto. Entonces, ya te puedes imaginar el susto, ya te puedes imaginar la paranoia en que entró esta mujer, que esa noche tuvieron que llevarla a la clínica para que la estabilizaran porque entró en un estado de nervios terrible. Pero ella no le podía decir al médico, el médico entró en la parte médica y la estabilizaron y la mandaron para su casa. Pues claro, un estado de nervios terrible, profundo. Ella no le podía decir al médico cómo empezó toda esa situación. Necesitaba a alguien que fuera profesional en el campo, pues me ubicó, yo fui y tocó sacarla de ese estado en que ella había caído. Me tocó explicarle que nunca el novio llegó al lado de ella. Desde un principio el que llegó fue un demonio, una entidad demoníaca, con esa figura que ella vio la última noche, pero que al principio se hacía pasar como su novio. Esos son los incubos. Y ese incubo, ¿cómo entró a la mente de ella? Porque ella tenía esa clase de pensamientos sexuales, esa clase de pensamientos eróticos con el novio. Entonces, pues hubo que sacarla de ese estado, y ella fue evolucionando en el tema y dejó de sentir esta clase de fenómenos, o la parálisis del sueño, como le llaman científicamente.
Gustavo, qué historia tan impactante, porque además esta señora se encontraba, como usted muy bien nos explicaba, en medio de un duelo. Ahora, muchos podrán decir, quizás fue producto de su imaginación, porque como estaba en medio de ese duelo, ella pudo recrear eh, toda esta historia. ¿Usted qué podría decirle a estas personas que de pronto pueden pensar así? No, yo siempre vi que ella no recreó la historia, porque ella lo vivió y lo disfrutó al principio, porque era que la entidad espiritual al principio, como te hablé ahorita, en el primer grado, que es la fascinación, al principio él te hace creer todo, estás tú bajo su dominio, te hace creer todo. Se hace pasar como si fuera el novio de ella, y ella comenzó a sentir al principio que era el novio, hasta que después ya, pasadas ciertas noches, ya ella comenzó a sentir que hay algo andaba mal, ya, que algo andaba mal hasta que ella misma lo vio, cuando logró abrir los ojos y vio que lo que tenía encima no era el novio, sino era una entidad demoníaca. Con Una los hombres también sucede, con los hombres también sucede. Yo he visto muchos casos de mujeres y también de hombres, y en una investigación, pues en este caso, con este hombre se dio fue por medio de la brujería. Espérame, Gustavo, volvamos al ser. Entonces, miren, les voy a mostrar esta imagen porque esta imagen es la representación que digamos que se tiene más antigua sobre esos famosos demonios sexuales. Y este generalmente, ahí en esa imagen que les pongo no tiene la lengua afuera, pero generalmente este demonio tiene esa lengua afuera, como la descripción que nos dio Gustavo. Y me impresiona bastante, bastante eso, Gustavo, porque es básicamente esta imagen de arte que nos han mostrado sobre esos súcubos e íncubos. Eh, ¿Qué más decía esta mujer en la descripción de ese ser que la atemorizó? A ver, ella al principio lo que comenzó a notar cuando comenzó a tener estos encuentros sexuales aparentemente con su novio, los olores. Dice que ella, cuando él llegaba a la habitación, sentía un olor fétido, un olor a podrido. Entonces ella se confundía porque decía, pues claro, mi novio apenas tiene un mes de fallecido y pues el cuerpo se descompone. Y en realidad, pues tenía razón, porque cuando las entidades espirituales quedan penando acá en la tierra, que no se quieren ir, que no quieren dejar su casa, su esposa, sus hijos, ellos por lo general arrastran cierta clase de olores, de olores nauseabundos. Entonces ella sentía esos olores y decía, ya llegó, y se preparaba para entonces tener el encuentro con su novio, que lógicamente a la final se descubrió que no era su novio. Su novio nunca llegó a tener ningún encuentro sexual con ella, ni nunca la visitó. Simplemente ella cayó en, en ese estado, en ese estado mental, llamémoslo así, y abrió la puerta a los incubos. Impresionante, Gustavo. Y después de esto, ya ella lo contactó a usted. ¿Y cuál es el trabajo que usted realiza para poder de alguna manera alejar este espíritu de esa mujer? Las personas que tienen cualquier clase de problema espiritual, cualquier contacto con entidades espirituales que las perturban, porque yo tengo contacto con entidades espirituales, pero yo las ayudo. Ya ellas a mí no me perturban, porque yo sé manejar el tema, porque yo lo estudié. Cuando una persona está en este estado, pues uno llega y le cierra los centros de fuerzas a las personas, o los famosos chakras, como lo conocemos de parte de la religión hindú. Yo le llamo centros de fuerza.
Son 7 centros que por ahí es donde se da la conexión, por ahí es donde se da la comunicación. Entonces, al cerrarle los centros de fuerza a esa persona, ya esta entidad demoníaca no tiene ninguna comunicación, no puede entrar. Es como cuando tú en tu casa dejas una ventana abierta, por ahí se mete el ladrón, pero si cierras todo, el ladrón no puede entrar a tu casa. Entonces nuestro cuerpo es igual, ¿ya? Cuando comenzamos con este tráfico mental erótico en las noches, sin haber necesidad, simplemente por estar piensa y piensa y piensa, como le pasó a esta muchacha, entonces estás abriendo una ventana a lo desconocido, una ventana a las entidades espirituales demoníacas. Al cerrar los centros de fuerza, pues ya listo, ya ella comenzó a dormir bien, ya después de eso todo fue acompañado con unas limpiezas energéticas y unas protecciones, y la recomendación final siempre a cualquier persona que le pase esto es la oración, ¿ya? Lo que sucede es que los seres humanos, pues muchas veces ya en esta época moderna, se nos ha olvidado eso, de orar antes de acostarnos, de pedirle al Dios en que ellos crean, a la religión en que pertenezcan, al dogma que pertenezcan, la oración que ellos mejor prefieran, y pedirle por el día bueno que tuvimos y que al día siguiente pues sea un día bueno y que nos dé la protección necesaria sobre todo en la noche, en el sueño. Yo sí creería que la brujería llanera es la mejor de la mejor, en los dos sentidos lastimosamente, tanto para lo positivo como para lo negativo. Y es porque aquí todavía en el llano hay brujos de vieja guardia, como digo yo, hay mucho brujito todavía de muchos años porque gracias a Dios las personas aquí somos muy longevas. Digamos que dentro de mi familia todavía tenemos familiares que están pasando por los 103 años más o menos. Entonces, digamos que hay mucha longevidad. Entonces, sí, por eso tú sabes que los años dan sabiduría y experiencia, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las, digamos que de las razones por qué la brujería llanera y la magia llanera es una de las mejores a nivel mundial, porque de hecho hay mucha gente del extranjero que busca al brujo llanero o a la maga llanera para que les pueda solucionar muchos problemas. Casos dentro de lo que yo he realizado, los males postizos es algo de verdad que es increíble la magnitud de la maldad humana. Y te lo digo así porque a veces uno no alcanza a imaginar a dónde puede llegar el resentimiento, la envidia o la venganza de una persona por otra, y les empiezan a hacer una serie de brujerías que incluso muchas veces son por medio de alumbramientos o de tabaco, incluso por entierros, y hacen que las personas entren en un estado de enfermedad terrible y empiezan a tener una sintomatología, ¿no? Tengo el caso de un señor que creo que ha sido el más extremo que yo he ayudado, porque cuando lo vi, o sea, lo vi realmente como una persona muy anoréxica, la pielecita muy pegada al hueso, vomitaba, se le había caído mucho el cabello, no podía pasar comida porque él decía que sentía acá una bola de pelo que se le atragantaba la comida y no podía y tenía que vomitar. Y pasó así mucho tiempo y pasaron por muchas personas, pasaron incluso por sacerdotes, porque la misma familia me comentaba que habían ido a sesiones de exorcismo, de liberaciones, o sea, pasaron por muchas personas para poder quitar el daño y no habían podido. No te digo que fue fácil, fue muy difícil, se requirió de muchas sesiones de liberación, de exorcismo, pero
yo no hago exorcismos convencionales, porque los exorcismos convencionales solamente los pueden hacer los sacerdotes de la Iglesia Católica, porque ellos tienen una iniciación para eso y son con unas oraciones pertinentes. Pero yo hago exorcismos por medio de ensalmamiento con San Luis Beltrán, San Benito, y por medio de espíritus elevados para que ellos nos ayuden como a hacer la concentración de la energía que esté molestando a esa persona viva y devolverla a donde debe estar esas entidades. ¿Por qué? Porque cuando hacen males postizos casi siempre son con demonios. O sea, no hay otra entidad que pueda generar tanto daño en un espíritu vivo, o sea, en una persona, como un demonio. Son los únicos que tienen la fuerza espiritual para hacer un daño y que la persona crea que son ellos, o que es una enfermedad o que algo se posicionó de forma natural, pero es un daño postizo. Esta persona que te digo, este señor, sufrimos mucho, yo creo que tanto la familia como yo, porque cada vez que le hacíamos una liberación, al comienzo fue muy duro, se puso muy malito, pero gracias a Dios, el día de hoy sé que está bien, que está trabajando, que ya está llevando una vida normal y que recuperó su vida y su contextura, ¿no? Porque después de estar tan mal a nivel de salud, como que recuperó su peso, o sea, ya es una persona normal, realmente. Y quería también preguntarte un poco, que nos ayudaras a entender como esas dimensiones. Nos hablabas de los entierros, que creo yo que son, no sé si me estoy equivocando, como los más fuertes que hay en cuanto a todos estos trabajos. Mencionas un tema como de alumbramiento, y estas tomas también serían como otro método, o cuáles son los más comunes. Bueno, digamos que nos tendríamos que poner a dividir la brujería, no de esa forma, sino para qué la mandan, ¿sí? Como para poder ahondar. Digamos que, pongámosle que en el caso que sea para maleficio, ejemplo, para quererle dañar la energía vital a una persona, para que no tenga buena salud, para que decaiga, que se empiece de pronto a secar, porque he visto infinidad de estos trabajos, lastimosamente utilizan sus conocimientos es para dañar y no para ayudar. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de estos daños es, la persona se le empieza a caer mucho el cabello. Hay dos formas. Cuando se empiezan a secar, se empiezan a volver inapetentes, no pueden tragar, o sea, se les dificulta pasar los alimentos, incluso pasar el líquido, así sea agua, y empiezan a exhalar un olor horrible de las entrañas. O sea, les empieza a dar casi siempre mucha tos, y cuando les da tos, el olor que sale es un olor muy fétido. Ese es uno, digamos que, de los síntomas que se ve en una persona que está dañada de forma interna. Casi siempre que hacen maleficio se puede hacer de dos formas. Una, por medio de entierros, pero no esos entierros que hablan por ahí, que se van al cementerio y que cogen una bolsita y la encontraron con pelos y una foto. No, eso en realidad no son entierros, esos son teatricos de entierro. O sea, Los ver- eso no es nada. no, los verdaderos entierros con los que yo me he topado con de verdad dentro de la brujería en magia, que los he tenido que totear, están 4 metros bajo tierra y fueron puestos o en un velorio o en pleno entierro. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta como espiritista? Porque cuando uno entra a hacer la conexión con la persona, hacerle su liberación,
llega el espíritu del muerto que tiene pegado a pedir que lo liberemos y nos deja ver de qué forma hicieron el daño, ¿sí? Entonces, eso es un verdadero entierro y he liberado a personas de infinidad de estos trabajos. Pero ojo, ese tipo de trabajos no lo hace cualquier brujo. O sea, esos son ya brujos muy tesos, de verdad, para poder hacerle semejante daño a una persona. Pero hay trabajos que por su magnitud pueden generar en el amor un daño, como cuáles: los dominios. Los dominios son trabajos que se realizan para doblegar la voluntad, el pensamiento y incluso hasta las palabras de otra persona, y hacer que esas personas se dobleguen ante la persona que está haciendo el trabajo. ¿Qué se utiliza ahí? Se utiliza espiritismo, se utiliza vudú, se utiliza a veces santería, eso depende de la deidad que vamos a llamar, pero se puede doblegar espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de la otra persona para lo que quiera la persona que está mandando a hacer el trabajo. Este tipo de dominios, ¿por qué los hacen? Muchas veces es porque las personas o son muy celosas o muy desconfiadas, o sienten a toda hora que la otra persona los va a dejar o que se va a ir, y esa dependencia emocional los empuja a mantener a la otra persona dominada y doblegada. Bueno, pues espero hayan disfrutado de este especial, de este primer especial de Halloween, con estas historias que lo dejan a uno realmente con la boca abierta. Si les gustó, pues espero que dejen sus comentarios, me cuente cuál de las 4 para usted fue la más llamativa y la más aterradora, porque de eso se tratan estos especiales de Halloween. Recuerde suscribirse a este canal, darle dedito arriba y compartir el contenido si es de su agrado, y además si sabe que otra persona le puede interesar. De verdad les agradezco muchísimo por tomarse el tiempo de escribir, por enviarme algunos correos. Miren, todo lo que ustedes me envían, yo soy consciente, los leo. Quizás no tengo el tiempo inmediato para contestarles, pero los tengo ahí pendientes a todos. Gracias por tomarse el tiempo de escribir al correo. Recuerden que siempre está aquí en la descripción de cada video. Así que bueno, espero todos sus comentarios. Gracias por estar aquí siempre conectados, y esperen porque les recuerdo, vamos a seguir poniendo historias de Halloween, historias de terror, historias que nos dejarán con los pelos de punta. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.